Bueno, buenas tardes. Gracias, Nico y AEF. Vamos a presentar el panel de análisis de coyuntura económica, política y empresarial argentina. El moderador va a ser Julio Calcanino. Julio es licenciado en Ciencias Empresariales, magíster en Economía Aplicada y profesor adjunto de la Cátedra de Macroeconomía de la Universidad Austral. Inició su carrera en 2016 y desde 2019 se especializó en investigación y análisis de mercado de capitales. Actualmente es conductor del área de research de Grupo Transatlántica. Los disertantes van a ser Lucas Salim, CEO y fundador de Grupo Proaco, empresa desarrollista líder, cuenta con más de 30 proyectos desarrollados, más de 10.000 unidades entregadas, más de 350.000 metros cuadrados construidos y más de 600 hectáreas desarrolladas. Es muy activo en las redes sociales y cuenta con más de 200.000 seguidores. Va a estar Esteban Domecq, licenciado en Economía de UBA, magíster en Finanzas en Economía de UCEMA, presidente de INVEC, director de Expo EFI y Congreso Económico Argentino, docente titular de Macroeconomía y Finanzas Internacionales de UCEMA y consultor de empresas especializado en Economía, Finanzas y Gestión. Marcelo Uribarren, ex presidente de la UIC, CEO de Arguía SRL, fabricante de equipos de lavandería y equipos industriales de ropa, vicepresidente primero de la Unión Industrial de Córdoba y director representante de la UIC en la Agencia de Competitividad. Jorge Giacobbe, egresado de la UCES, realizó varios posgrados en Psicología, Marketing y Opinión Pública, Comunicación Empresarial y Organizacional y Estadísticas. Es un analista político de los medios argentinos y extranjeros y realiza opiniones, informes y conferencias influyentes en el ámbito argentino. Participa de campañas políticas a nivel nacional, asesora políticos, instituciones, empresas y organismos en decisiones estratégicas. Es autor de muchos artículos de Giacobbe y asociados en opiniones públicas. Bueno, gracias. ¿Ya lo tenemos a Jorge? Ahí lo tenemos. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación. Para mí es un placer estar con este panel de lujo que nuevamente no necesita presentación y es una alegría para mí estar nuevamente en el Congreso de IAF en Córdoba. La última vez que vine hace bastante. Y bueno, como ya sabrán, soy rosarino, me van a tener que perdonar que no voy a decir ninguna S, así que cuento con esa paciencia del público. Así que bueno, la idea era tener un ping-pong entre cada uno de nosotros, una pequeña charla de café sobre lo que estamos viendo de la coyuntura argentina. Y me parece que, dado los eventos que vamos a tener este fin de semana, me parece que hay que arrancar con el que me parece que va a ser la estrella del panel, que es Jorge. Así que, Jorge, muy buenas tardes, un gusto que estés acá. Y quiero arrancar haciéndote una pregunta para que empecemos con toda. Primero te digo que tiendo a ser el estrellado de un panel, no la estrella. No me digas eso. ¿Cómo también? Muy bien. Tengo que avisarte una cosa. Esteban dijo de que si vos no decías lo que pasaba el domingo, él no iba a decir lo que pasaba con la economía. Así que te están poniendo presión. Pero ¿y quién habla primero? Así que, bueno, arranco con la primera pregunta, Jorge. A ver si nos podés explicar una cosa y quizás nos ayudás a bajar la ansiedad o a subirla de cara al fin de semana. Resulta de que venía todo bien. El gobierno gana las elecciones en Ciudad de Buenos Aires. Parecía que teníamos a Milei emperador y resulta que en el mes de agosto confianza del gobierno de Itela se cae fuertísimo, 13,9%, confianza del consumidor también se cae, acto seguido va mal las cosas en provincia, en las elecciones locales de provincia de Buenos Aires. ¿Nos podés explicar qué fue lo que pasó
para que se diese ese resultado? Y después, ¿es posible, si es posible, que ese resultado se repita este fin de semana? Algo es muy difícil si vos lo entendés en términos, si tratás de entenderlo en términos emocionales y no en términos racionales, ni ideológicos, ni filosóficos políticos. Hay gente que no aguanta el dolor de lo que cree que desea. ¿Ok? El mismo público, la misma parte de la Argentina que ya intentó frenar al kirchnerismo hace varios años atrás, que es la misma, es decir, aquella parte de la opinión pública argentina que produjo el evento Macri, y que tuvo un comportamiento que es ponerlo en la Casa Rosada, primero construirlo, ¿no?, durante muchos años, después ponerlo en la Casa Rosada, después darle una elección de medio término, dio cuentas de que después de eso no se banca el dolor del tratamiento que pide. ¿Ok? Después aparecen todo tipo de imputaciones que son todas absolutamente válidas. Pero en el fondo de la cuestión, lo que sucede es que hay una parte de la opinión pública que quiere algo, que quiere como ir a un tratamiento, y cuando pone un pie más allá de la frontera de dolor tolerable, abandona el tratamiento. Y esto es un trigger absolutamente emocional. Si me permitís compartir unas nubes de palabras, te lo voy a mostrar, Adelante. brutalmente cómo cambió la sociedad argentina, sus emociones y por ende cambia el clima de la conversación social y política y después hay cambios en la política y después cómo cambiamos nuestra visión, los argentinos, respecto de Milei en particular. Mira esto, ¿lo estás viendo? Sí. Mira esto. En julio del 2025, momento al cual vos te referís, a la hora de hablar qué emoción te produce la situación actual de la Argentina, todavía predominaba la esperanza. Acá la Argentina estaba dividida, como se dividía todavía en la segunda vuelta electoral. El 55% aferrado a una esperanza y el 45% que no lo votó a Milei, sumido en la tristeza. El gobierno creyó que esta esperanza era una palabra maravillosa porque suena linda. Y en realidad la esperanza es un gran quilombo, porque la esperanza contiene adentro una carencia. ¿Qué espera el que tiene esperanza? Hay algo que no tiene, hay algo de lo que carece, por eso lo estará esperando con entusiasmo, con fuerza, tratando de aguantar los trapos y lo que vos quieras, en comparación con la ilusión, me refiero. Pero en definitiva, en la esperanza hay una tensión, que es la tensión de que finalmente, tarde o temprano, se convierta en ansiedad. Esto ya le pasó a Macri, ahora le está empezando a suceder a Javier Milei, y es interesante retratar que es el mismo público. Así que si este público, 55% de los argentinos, que no quiere kirchnerismo, que no quiere volver para atrás, tuvo ese comportamiento hace años atrás, ahora esté teniendo exactamente el mismo comportamiento. Después metele los detalles que quieras. Metele sospechas de corrupción, metele dolor económico, metele formas, el peinado de Milei, el trato con la prensa, las instituciones, lo que vos quieras. Todas, absolutamente todas, excusas que son síntomas de lo que realmente sucede en el fondo, que es que hay gente poniendo un pie más allá de la frontera de dolor tolerable. En septiembre, antes de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, ya esta nube de palabras había cambiado significativamente. Y entonces esperanza y tristeza se habían emparejado. Octubre de 2025, la previa a las elecciones que vamos a vivir, fíjate cómo se retrajo la esperanza y cómo la tristeza gana terreno. Es interesante. Esta es la base de lo que nos está sucediendo. Los seres humanos cambiamos de emoción y después cambiamos de pensamiento y después buscamos argumentos para justificar lo que en realidad producimos desde las emociones. ¿Ok? Y miraron en Milei. En septiembre de 2023, antes de que Milei fuera presidente, todos los argentinos coincidían en verlo como un loco. Los que lo iban a votar y los que no lo iban a votar. Estaban los que decían que era un loco malo, en el sentido patológico, psiquiátrico y demás, peligroso, y los que decían que era un loco lindo, es decir, el tipo lo suficientemente loco como para meter los dedos en los enchufes que nadie se había animado a meter. El más diferente. Muy bien. Mirá cómo vamos cambiando.
En diciembre del 24, Milei ya estaba puesto en el lugar del honesto, del genio, del valiente, del coraje, de la esperanza, un poquito del cumplidor, del león, de la convicción, del decidido para los que lo votaron. Lo sacaron del lugar del loco y lo convirtieron en otra cosa. Y los que no lo votaron, el 45%, lo dejaba todavía en el lugar del loco. ¿Ok? Loco en el sentido de demente, de desquiciado, de psicópata. Muy bien. Entonces la discusión durante los primeros, te diría, 18 meses del gobierno de Milei es la discusión entre los locos, los libertarios, y los corruptos, el kirchnerismo que también está puesto en el lugar del corrupto hace muchísimo tiempo. Locos contra corruptos es un juego simbólico muy favorable para Milei. Sin embargo, eso cambió severamente. Agosto del 25, fíjate también antes de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, los que lo quieren, todavía lo tienen en el lugar del genio, de la esperanza, del inteligente, del valiente, y lo que retrocede es la idea del loco. Y entonces los que no lo quieren cambian de significado y lo empiezan a poner en el lugar del corrupto. Ya había sucedido español. Entonces el juego se convierte simbólicamente en otra cosa, locos contra corruptos y ahora corruptos contra corruptos. El kirchnerismo logra emparejar simbólicamente a Milei con ellos mismos y entonces cambia severamente el pH de la conversación social. Este es el cambio de significación de los que lo odian, pero afecta severamente a los que lo votan, sobre todo a los que lo quieren votar o los que eran sensibles de votarlo con algún nivel de imputación, ¿no? Suponete que vos querés votar a Milei no calificándolo con nota 10, sino calificándolo con nota 6, porque sentís que hay un montón de cosas que no te gustan, pero lo preferís por sobre otras cosas. Que del otro lado te digan lo que vos vas a votar es un loco, es una historia, y que del otro lado te digan lo que vos vas a votar es un corrupto, es otra historia. Y esa gente fue hacia la retracción. Y entonces hay una parte de la opinión pública que debería estar sosteniendo a Milei que está transitando un trauma, que es el trauma de la desidealización. Ese momento donde vos, después de haberte enamorado y sentir que la persona de la cual te enamoraste e idealizaste es todo lo que está bien, de repente empezás a entender que tiene mal aliento y que a veces se raya y tiene mal carácter. Hay una parte, hay un periodo, un momento donde vos tenés que generar esa aceptación y tenés que negociar con la realidad si te quedás con esa persona. Bueno, las elecciones se encuentran a una parte del electorado sensible a Milei tratando de transitar la idea de que el tipo no es perfecto, que no es perfecto en un montón de cuestiones. Esto devela el nivel de ingenuidad de las personas que lo habían idealizado, ¿no? Gente creyendo que un gobierno de 50.000 personas no va a tener un caso de corrupción. ¡Wow! ¿De dónde lo sacaste? ¿No? Y así sucesivamente. Hoy por hoy, en la previa, estos son datos de septiembre, ahora, en la previa de las elecciones se solidifica la idea del corrupto, desaparece la idea del loco. Y en esta última que tenemos, bien previa a las elecciones que vamos a vivir el domingo, fíjate que seguimos teniendo al genio y a la esperanza y al valiente y al honesto de la gente que lo defiende a rajatabla, que es el 30% del electorado argentino, y entonces tenés al corrupto, al cipayo del otro lado, balanceándose con el loco en el sentido del psicópata. Milei perdió antes que intención de voto, lo que perdió son atributos de identidad que lo ponía en un lugar, te diría, polémico. El del loco es un lugar polémico, pero mucho más favorable que el del corrupto. Yo creo que en el acto que hacen en el Movistar Arena, después de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, el tipo intenta volver a la posición del loco, que por lo menos es una posición conocida y que sabe que es favorable frente a la posición del corrupto. Es decir, ir un casillero para atrás. Eso devela también que el gobierno no tiene una estrategia para ir hacia un tercer lugar, para ir hacia un nuevo lugar. Pueden únicamente volver a la posición originaria. De modo tal que vos me preguntas qué es lo que pasó, es esto. Es opinión pública, poniendo un pie más allá de la frontera de dolor tolerable y soltándole la mano eventualmente, veremos qué hacen el domingo, pero por lo menos en la conversación social
en el día a día, soltándole la mano de la misma manera que le soltaron a Mauricio Macri. La misma gente que después llora que vuelve el kirchnerismo, ¿no? Excelente exposición, Jorge. Te quería hacer una pregunta porque vos hablaste de umbral de dolor. Me pareció un concepto muy, muy gráfico y a mí me lleva a pensar, quizás por el sesgo de mi profesión, pero también me serviría quizás para darle un pie a Esteban, que bueno, no le contestamos la pregunta que pidió, pero me parece que... Me estoy haciendo el boludo. Exactamente, pero me parece que Esteban va a contestar después la que yo le haga. Ese umbral de dolor a mí me suena mucho a, ok, no nos bancamos el ajuste en lo económico. ¿Estoy en lo cierto o me estoy olvidando de algo? No, estás en lo cierto y yo voy a hacer un doble clic sobre los públicos, porque en realidad hay dos heridas que son distintas. Milei fue empujado por dos públicos hasta la presidencia, ¿ok? El primer 30% del espacio de las generales, menores de 30 años. Ese público tiene una herida. En las encuestas es increíble verlo porque los monitores aparecen y desaparecen semana por semana, dependiendo de lo que van viendo. La herida que tienen ellos no tiene que ver necesariamente con lo económico. Los menores de 30 años, el 80% de los menores de 30 años viven con papá y mamá, de modo tal que es más fácil decir soy liberal, aguante el ajuste, porque viven de la de otro, de dos privados. Pero es cierto que a ellos se les desdibujó el Milei original, ¿ok? Ese Milei que parecía anticasta, ese Milei que venía a incendiar todo, se les convirtió Sebastián Pareja, se les convirtió en Menem. Es decir, empezó a tener atributos de identidad que a ellos los ponen ríspidos. Están transitando ese dolor a ver si aceptan o no aceptan el domingo esos nuevos rasgos de identidad. En el público que se le sumó para ganar la segunda vuelta, el 25% de herencia de Juntos por el Cambio, mayores de 51 años, el dolor es económico. Es estrictamente económico. Aunque entienden el plan, de la misma manera que yo entiendo que dejar de fumar me haría bárbaro. Y son todas ideas relacionadas con la pulsión de vida. De todas formas, yo dejo de fumar, arranco con el esfuerzo y a veces aguanto 6 semanas, a veces aguanto 4, a veces aguanto 15, pero en un momento el yo se me resquebraja, se me cansa, se me agota y se me quiebra la voluntad. Es decir, no tiene que ver con lo racional. El gobierno no entiende que esto no tiene que ver con lo racional. Esto tiene que ver absolutamente con lo emocional. Hay un punto del esfuerzo donde vos ya no haces lo que querés o lo que entendés que es mejor, donde vos haces lo que podés. Y hay gente que no puede más. Excelente, Jorge. Bueno, en relación a esto, yo lo que pensaba es, lo que estuvimos viviendo en las últimas semanas fue, por un lado, llegamos a la elección de Provincia de Buenos Aires, Jorge nos explicó un poco qué fue lo que pasó para ver el resultado que vimos, y después siguió una historia que se desarrolló principalmente en los mercados financieros, el gobierno pierde las elecciones de Provincia de Buenos Aires, ya venía enrarecida la cuestión, cuestiones de política monetaria, cambiaria, la eliminación de las LEFI, pero se había enrarecido ya el mercado en el mes de julio. Y bueno, después de la derrota de Provincia de Buenos Aires, el dólar se va al techo de banda, empiezan las intervenciones del Banco Central, y a los 2 o 3 días empezaron a circular un montón de informes, bancos locales, consultoras locales e internacionales, bancos, consultoras internacionales, diciendo, che, ¿qué pasa si no logramos reabrir mercados? Y en consecuencia, si no logramos reabrir mercados, ¿cómo pagamos la deuda? Teniendo en cuenta de que la deuda sin mercados necesita de reservas y las bandas cambiarias, si se pegan al techo, necesitan de reservas. Básicamente los bonos y el tipo de cambio se peleaban con los mismos dólares. Entonces, la primera pregunta que a mí me surge, y es la que le quiero hacer ahora a Esteban, es, con el superávit fiscal parecía que alcanzaba, resulta que no alcanzó. Y la segunda pregunta que te quiero dejar en el tintero, si nos podés dar algunas líneas de cómo está la economía real para entender un poco este dolor que nos comentaba Jorge que tienen los votantes. ¿Cuánto tiempo tengo para responder? Lo que vos quieras. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Gracias por la invitación, antes que nada. La verdad que es una pregunta muy abarcativa y para hablar muchos temas voy a tratar de condensar lo que creo medular para explicar eso. El programa fiscal es una parte importante o muy importante de algo mucho más grande, ¿no? De un programa económico. Lo que uno enseña en la facultad cuando empieza a introducirse en la macroeconomía, cuentas nacionales, la dinámica fiscal, la dinámica externa. La economía tiene muchos órganos como el cuerpo humano y para que ese cuerpo humano esté sano necesitamos que todo el cuerpo y todos los órganos estén funcionando correctamente y en economía pasa exactamente lo mismo.
En ese sentido, está claro que hay órganos que son más importantes que otros y hay válvulas que son más importantes que otras y la válvula fiscal es muy importante. Pero también hay otras válvulas importantes, como por ejemplo la válvula externa. Y son cosas que corren en simultáneo, en paralelo y que tienen vida propia. Entonces, si uno lo tiene que poner en contexto, y todo esto, yo digo, los programas económicos no operan en el vacío. Hay un contexto internacional, hay un escenario político, hay precios de los commodities, hay certidumbre o incertidumbre, y todo eso está afectando obviamente a las principales variables, sobre todo en el frente cambiario financiero, porque de toda esta gran caja que es el programa, yo diría hay una subcaja que es la de resonancia, donde se manifiesta por lo general la tensión y mucho más en un contexto como este, tensión en las variables, sobre todo financieras. Para entender un poco el proceso y ponerlo en perspectiva, yo diría que Argentina desde finales del 2023 está transitando yo siempre lo he explicado como una especie de puente, pero en realidad es un proceso de estabilización y normalización macroeconómica, es un proceso muy complejo, que tiene avances, tiene logros, tiene méritos y tiene también pendientes y desafíos. Y ese proceso va recorriendo etapas muy marcadas. Yo digo, está por terminar la etapa 4. Esteban, ¿cuándo termina? El domingo 26. Y el lunes 27 va a empezar la etapa 5. Y cada una de estas etapas está marcado por determinados elementos. Y en ese gran proceso tiene este programa, yo siempre he mencionado, es como una especie de mesa que tiene 4 patas y la pata 1 era la fiscal. Y ahí se había hecho un gran trabajo. Digamos, uno no toma dimensión de la magnitud de esa corrección, pero para ponerlo en perspectiva, y el que no está con los números macro, de cada 100 pesos que recaudaba el gobierno nacional, ¿saben cuánto gastaba a noviembre de 2023? 130. Marcelo, esto no lo intentes en tu empresa. O sea, todos los meses al gobierno nacional le entraban 100 pesos y gastaba 130. Esos eran los 5 puntos. Esos 30 diferencias son los 5 puntos del producto que se cerraron al inicio del mandato. Y uno mira esa pata 1 de la mesa, ¿cómo está? Bueno, está muy bien, obviamente con matices. Y con mucha tensión política y social atrás. Y ahí están los gobernadores, ahí está la obra pública, y ahí están los jubilados, y ahí están los pediatras, y ahí está toda la tensión. Pero eso está bastante firme. Y esa era una de las herencias difíciles de administrar. Pero había una segunda, que es el Banco Central. Y esa economía no solo emitía para asistir a un desequilibrio fiscal en un contexto de mercados cerrados, sino que tenía todo un proceso, producto de lo que se ha hecho con el Banco Central en los últimos 15 años, de crecimiento también endógeno. O sea, se emitía también para sostener desequilibrios adentro del propio Banco Central y había otro problema que tiene que ver con esa hoja de balance de un Banco Central en el cual en el activo no había nada. No solo no había nada, habíamos usado dólares que no eran del Banco Central y había una máquina de imprimir billetes por partida doble, por un problema fiscal y un problema monetario. Esa segunda pata, yo te diría que avanzó en un primer momento, en la etapa 1 hasta junio, julio del 24, y después retrocedió. Esteban, ¿y cómo están las reservas hoy? Mal. Siguen siendo negativas. Bueno, y hay un tema monetario todavía no resuelto. El tercer elemento era el sinceramiento de precios relativos. Se ha hecho un gran trabajo porque uno recibe una inflación del 12, había que sincerar el dólar, los servicios públicos y demás. La inflación aceleró, se contuvo y hoy tenemos inflación del 2. Con cierta tensión, sobre todo en los sectores más sensibles a la apertura de la economía, en donde quedó el nivel de tipo de cambio. Pero bueno, se ha hecho un buen trabajo. Y después la cuarta pata era la parte que tenía que ver con la normalización financiera. Vencía mucha deuda en pesos y dólares, había que de alguna manera buscar mecanismos para evitar un default. Eso se logró, pero sin acceso al mercado. Y de alguna manera el ancla fiscal está, pero todo lo demás, hay avances, hay retrocesos y hay pendientes. En esos avances y retrocesos hay un tema en el sector externo de la economía. Tenés un problema de stock, reservas netas son negativas, y tenés un problema de flujo. La cuenta corriente está deficitaria. Esteban, ¿qué es flujo? Le voy a hacer una pregunta a la sala. Levante la mano. ¿Quién en los últimos 6 meses compró dólares para atesorar? Levanten la mano. No vale hacerse el distraído. Nadie. Fin de la conversación. Nadie compró dólares. ¿Hola?
Levante la mano quién compró dólares porque viajó fuera, a Brasil, a Chile, a Miami, a Europa. Se van animando a poco. ¿Quién compró por las plataformas electrónicas, Temu, Amazon? Nadie. Bueno, les voy a contar lo siguiente. Los argentinos compraron para atesorar en los últimos 5 meses y medio de que se abrió el cepo 20.000 millones de dólares. La balanza turística está a 1.000 millones de dólares mes negativa. Las importaciones de bienes, saldo neto entre exportaciones e importaciones, saco el agro y energía, está menos 20.000 anualizado en 12 meses. Por eso no hay reservas. Por eso está Scott. Y ahí están los rescates. El primer rescate fue el blanqueo de capitales del tercer trimestre del 2024. No fue suficiente, llegó el fondo en abril para cruzar el charco hasta las elecciones. No fue suficiente, quedamos a mitad de camino. Y llegó la dupla agro, que puso 6.000, y el Tesoro americano, que ya puso casi 2.000. En los últimos 60 días pusimos 10.000 millones de dólares. Tenemos un problema de stock no resuelto, heredado, un problema de flujo. Y ahí está, y eso es lo que va a haber que seguir trabajando hacia adelante. Digamos, que yo creo que es corregible en formatos no traumáticos. Digamos, ¿hay que hacer modificaciones? Sí, claro que sí. Quirúrgicas, insisto, hay espacio para hacerlo en un formato no traumático y ahí va a estar la actividad. En toda esta dinámica, esta recuperación de la economía, condicionada por cómo el programa va tratando de trabajar en cada uno de estos problemas heredados, insisto, en algunos se avanzó un montón, en otros falta. En esta etapa que estamos terminando, yo esta etapa la llamo de tránsito electoral. Nació el 11 de abril, termina el 26 de octubre, estamos a 3 días, y eso es sano. Pero en este recorrido, desde hace 3 meses, hemos banquineado. Y en ese banquinazo salta la tasa, se contrae el crédito, el mercado interno, se resiente, Marcelo, confírmamelo. Entonces hay una economía que en términos de recuperación, ahí está la actividad real, la economía real, la actividad, empieza a sentir un freno de mano. Atravesado por esta etapa de tránsito electoral con un programa banquineando. ¿Este es el estado estacionario que me imagino hacia adelante? No. Pero hasta que no resolvamos el tema electoral, obviamente, estamos atrapados en esa dinámica de alta tensión, de dolarización, de inestabilidad, de incertidumbre, de ruido político de todos los colores, que hablaba recién Jorge. Entonces, el lunes 27 va a empezar otro partido, para ir cerrando, que obviamente el punto de partida es político, digamos. Y eso es lo que intentamos de alguna manera anticipar. No hay manera de ordenar la economía y avanzar en la normalización y en la estabilización y que la actividad vuelva a ponerse en un sendero de recuperación si antes no ordenó la política en la Argentina. Entonces, ordenar la política implica un montón de cuestiones. Digamos, obviamente, el punto de partida, ¿dónde está? En las urnas. Y después, ¿en dónde sigue? En la función de reacción del gobierno, del que está al volante. Y después, ¿dónde sigue? En el equipo económico, en función de qué va a pasar sobre todo con el frente financiero. Y ahí va a haber que tomar decisiones. E insisto, yo creo que hay tangentes, hay espacios de salida para hacer modificaciones no traumáticas que no afecten la economía real. Y ahí va a estar el desafío. Arreglar lo que falta es muy sencillo. La pregunta es cómo hacerlo sin afectar aún más la economía real. Este es el desafío que empieza el lunes. Insisto, un desafío que tiene que ver con movimientos que hay que hacer al programa económico, sobre todo en lo que quedó sin resolver, el esquema monetario cambiarios principalmente, pero eso depende un poco de lo que pase en términos de mercado, si Argentina va a tener un financiamiento y si tiene cuánto, y ahí juega el Tesoro americano, y todo eso depende de qué pase políticamente. Bien, excelente. Vos sabés que mientras exponías, yo pensaba una cosa y ahora quiero volver con Jorge un minuto. Y es, evidentemente, nos estamos jugando algo en las elecciones del domingo porque, por lo que yo pude entenderte, vamos a tener quizás un camino de ruta con un determinado resultado y otra ruta distinta con un resultado que quizás no sea tan favorable al gobierno. Y acá le quería preguntar a Jorge, bueno, ¿cómo nos podemos imaginar las cámaras, si tenés algún número hecho, y cómo van a jugar estas terceras fuerzas en todo esto, que son muy fuertes en Santa Fe y son muy fuertes acá en Córdoba también? Mira, me parece importante señalar lo siguiente. Cada uno va a ver las elecciones del domingo a la noche o el lunes y va a ser síntoma dependiendo de las expectativas y no del evento.
Y de esto hay que tener cuidado, porque es un signo de insanía, de insanía. Y está mal construido, y está mal construido por el gobierno. Lo voy a explicar así. El presidente se dedicó a construir una idea que es absolutamente falsa, que es la siguiente: él es el presidente más votado de la historia. Mentira, absoluta mentira, ¿no? Él sacó 30 puntos en las generales, donde todos los presidentes de la vuelta de la democracia sacaron más, excepto Néstor Kirchner. Ahora, esa visión errónea caló hondo, ¿no? Caló hondo, y genera una gran parte de la preocupación y de la ansiedad y de la catástrofe que hoy se está viviendo sobre una elección que de ninguna manera debería ser una catástrofe. Pase lo que pase, pase lo que pase. Ahí en la sala puede haber gente que parte de la idea de que el capital político de Milei es 55% de la segunda vuelta, es decir, creerle al presidente, el número que veas el domingo te va a llevar a la depresión. Si ves 30, si ves 33, 35, 38, todo sería pérdida de capital político. Si vos partís, en cambio, de la idea de que lo que consiguió Milei fueron 30 puntos en la PASO y en la general, y que recién el otro 25% lo votó cuando había que elegir entre Frankenstein y el hombre lobo, y te das cuenta de que eso no lo tuvo nunca. Bajo su pulgar, como explicó que lo tuvo, entonces, si partís de 30 puntos, 33, o 35, o 36, va a ser un crecimiento, en todo caso, muy leve, pero lejos de ser un desastre. En todo caso, está en el mismo lugar de donde partió. Yo creo que estas elecciones, yo te lo voy a decir abiertamente, Diego, creo que estas elecciones son absolutamente al pedo. Al pedo. Y que estamos todos pasadísimos de rosca haciendo sobre síntoma tremendo. El presidente no va, la suma de La Libertad Avanza y el PRO no van a tener ni mucho más ni mucho menos diputados que lo que tenían antes. Lo que vamos a ver es convertirse gente amarilla en violeta, y van a tener que seguir negociando, porque así lo produjimos los argentinos. Los argentinos rompimos el poder en muchas partes pequeñitas y le dimos un pedacito a cada uno para que conversen entre ellos. Y no saben conversar. A esto se le adiciona esta frontera absolutamente ficticia y abiertamente falopa de que el gobierno necesita 1/3 de las cámaras para no correr el riesgo de un juicio político. Y es una boludez de un tamaño de una casa. Perdón la vehemencia, pero es desquiciado el argumento. El sistema político jamás va a volver a ser un juicio político. Jamás. Y esto adentro de la política lo sabemos todos, y todos te lo dicen abiertamente. La amenaza del juicio político es solamente una pelotudez para lo comunicacional, pero nadie de verdad le quiere hacer un juicio político a nadie. La última vez que el sistema político abrió la caja de Pandora, que es el juicio político, fue Aníbal Ibarra tras Cromañón, la abrieron, se asustaron y créeme que la cerraron y no la van a abrir nunca más. De modo tal que Milei y la suma del PRO, o del PRO que le responde y el otro anda medio mezquino, va a tener que dialogar. El año que viene, como el año anterior, va a ser un año de diálogo. Porque una parte enorme de esto que vos preguntás del tercer sector, de los gobernadores, quiere muchas de las reformas que quiere Milei. Y una parte de la oposición que en lo escénico se opone, porque se tiene que oponer, porque tiene que hacer los juegos para su tribuna, también quiere eso. Entiendan esto, Milei es absolutamente funcional a todo el sistema político. Y no es la primera vez que el peronismo en particular permite, es la tercera vez, un pelotudo que meta los dedos en el enchufe, así lo llaman ellos, no lo estoy diciendo yo, así lo dicen abiertamente ellos. Alguien que pueda hacer las reformas que ellos no quieren firmar. ¿El peronismo quiere volver en el 2027? Por supuesto que quiere volver en el 2027. ¿Quiere sacarlo a Milei con un helicóptero? De ninguna manera. No se lo crean. No es cierto, lo quieren sentado ahí, que haga todo lo que ellos no quieren hacer y que pague el costo político. Que la opinión pública se enoje con ellos, que lo que está pasando lo están logrando, y después volver con cualquier otra careta más o menos amigable. Los dos espacios políticos, para terminar de responder tu pregunta, los dos grandes espacios políticos están en una crisis distinta. Una crisis, te diría, vital, ¿no? Distinta. Dentro del progresismo, de ese progresismo en un sentido muy amplio, ¿no? Incluyendo la izquierda y demás, dentro de ese progresismo, 45%, que fue capaz de votar a Massa con tal de no votar a Milei, hay una crisis.
Y esa crisis es quién va a ser el líder del futuro. Todos entienden que Cristina es la referencia emocional con ese público, pero que no es el futuro del espacio. Y lo ven bien a Kicillof. Kicillof quiere ser líder, no quiere ser candidato a Cristina, quiere ser líder. Inició la pelea como quien se inscribe en el INCUCAI para un trasplante testicular. De los 2 testículos le llegó uno solo. Se quedó a medio camino. Y hay que tener cuidado porque la pelea entre los dos se los puede llevar puestos a ambos. Atendeme esto, pausa. Del otro lado, ahora, este público no tiene un conflicto respecto de Milei. Todos saben que son capaces de votar a un buen candidato o a un malo, a un conocido o a un desconocido, a un plomero gasista o a un narcotraficante, pero lo que hay que hacer es frenar al neoliberalismo. El público lo tiene claro, tiene un conflicto sobre el liderazgo que está pospuesto en la discusión, no es de ahora. Por eso los vas a ver comportarse en bloque en estas elecciones. Del otro lado, el 55% que había generado Macri, que ahora genera Milei, mucho más quisquilloso, mucho más histérico, mucho más cambiante, también mucho más exigente, está en otro tipo de conflicto. Está en otro tipo de conflicto, que es que si se banca lo que pidió o no. Y la renovación de un instrumento, de la herramienta con la cual habían intentado Macri, por la nueva. En el medio están todos los gobernadores que tienen valor local. Entre ellos no son una sola cosa. Se han puesto bajo un solo nombre, pero en términos de niveles de coordinación no son un espacio político que va a poner un presidente en el 2027. Lo que están haciendo es fundar identidad. Desde sus, insisto, valores locales, porque saben que tienen que ser la fragua de la política que brinde merca nueva para los dos espacios, para el que compite desde la visión del Estado grande y el que compite desde la visión del Estado chico. El tercer sector de los gobernadores va a salir a buscar ahora a sus senadores y sus diputados para la tranquilidad interna, les diría política interna, pero lo que están haciendo es tratar de forjar el futuro. ¿Okay? Personas empezando a mostrarse porque saben que la opinión pública argentina descoce a la clase política a niveles aceleradísimos. La opinión pública argentina es una máquina de picar carne política que pica la carne más rápido de lo que la carne se puede reproducir. Por eso Milei es presidente, ¿no? Por eso 2 hermanitos y 4 perros accedieron a la Casa Rosada por vías legales y nadie supo cómo fue que sucedió. Esta es la descomposición del electorado argentino. El tercer sector está haciendo, digamos, trotar a los juveniles. Excelente. O sea, es que un tema que a qué venía mi pregunta para con vos, Jorge, es, bueno, esta palabra reformas estructurales que tantos estamos escuchando y que creemos que ese partido se empieza a jugar a partir de un buen resultado electoral. Está muy relacionado con algo que comentaba Esteban, que es la cuestión de la competitividad, que él lo veía desde un punto de vista macro, donde decía, bueno, ok, acá hay quizás cuestiones en el sector externo que tenemos que estar ajustando, porque evidentemente si estamos con estos niveles de déficit de cuenta corriente, que incluso el Fondo Monetario en su programa los proyecta hasta que en 2030 Vaca Muerta nos empiece a aportar sus dólares, es que es un tema central, la competitividad. Y ese tema lo estuvimos charlando mucho con Marcelo, que le quería dar el pie ahora, porque él tiene una visión muy interesante del tema, además de que comentamos que no es un tema que solamente se limita a lo argentino, sino de que además hay que transversalizarlo mucho con lo internacional. Así que, Marcelo, quiero invitarte un poco a que nos comentes de esta cuestión. Bueno, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Sí, cuando uno analiza la competitividad, obviamente la competitividad forma parte del costo del producto argentino y hay que compararlo en base a los costos de los productos con los cuales nuestros productos compiten. La industria internacional, la industria occidental hoy está en una crisis muy profunda. Están todas las empresas reconfigurando sus planes de negocios. China ha puesto la industria mundial en una gran tensión. La están sufriendo las empresas de Alemania, de Europa, de Estados Unidos, países liberales como Norteamérica aumentando aranceles porque no saben cómo resolver este problema. Y en ese contexto, Argentina obviamente no está ajena a esta situación. No solo no está ajena, sino que las condiciones son aún mucho más desafiantes que las de los países avanzados. Venimos de 20 años donde la inversión privada no superó nunca el 15 puntos del producto anual.
Nuestros países limítrofes están en el 25% del producto, más o menos de promedio anual, países en vía de desarrollo entre el 30 y el 40% del producto. ¿Qué quiere decir con esto? Que en estos 20 años la inversión privada no ha sido la adecuada para que en este momento, donde hace falta mucho músculo para competir en un contexto internacional altamente desafiante, eso no esté ocurriendo y a la situación de la micro planteada le tenemos que agregar esta situación en la cual llegan productos a muy bajo costo. Al principio decía, yo escucho mucho en la industria decir, bueno, Milei abrió las puertas al principio, recién ahora se están empezando a bajar los aranceles, pero en realidad con los aranceles iniciales que tenía cuando asumió el gobierno, teníamos aranceles muy superiores a los países vecinos nuestros y sin embargo nuestros costos eran altamente superiores. Nos pasa con Brasil. Tenemos una carga impositiva en 30-35% más cara que Brasil, sueldos en dólares entre un 30 y un 40% más caros. Ellos tienen escala, nosotros no. Tienen una economía estable de 5 puntos de inflación. Bueno, basta saber lo que está la nuestra. Y competir contra productos brasileños que, por ejemplo, en máquinas agrícolas hace 20 años eran productos no muy avanzados y hoy ver los productos que ellos fabrican. Entonces, ¿qué quiero poner? Que cuando analizamos el contexto local, tenemos que analizar el contexto internacional y saber qué es lo que está pasando, que es un problema muy profundo y muy complejo. Por otro lado, en la Unión Industrial analizamos que hay cosas que sí, como industriales, nos podemos tomar como algo positivo. ¿Quién pudiera hace 3 años analizar que podíamos hablar de equilibrio fiscal o de que estuviésemos a un año quizás de tener reforma impositiva, previsional y laboral? Era un sueño que cualquier industrial en los últimos 40 años que tuvo y que quizás podamos tener el año que viene. ¿Qué pasa? Que el tiempo de aquí hasta el año que viene que esto se promulgue es largo. Nosotros vemos que en julio, cuando aumenta nuevamente la tasa de interés, la actividad económica de la industria cae, se precipita violentamente. Y bueno, eso, actividad económica en caída más nuestra poca capacidad para competir, hace que el proceso interno que cada empresa tiene que tener sea un proceso violento, ¿no? de toda la dirección de la empresa para analizar que no se puede esperar, que las decisiones se tienen que tomar ya, que tienen que ser decisiones rápidas e inteligentes para que la empresa pueda tener futuro. Y es en ese momento en lo cual se encuentra la industria argentina hoy. Excelente, Marcelo. Pues sabés que me hace acordar también que con Lucas, que ahora le quiero dar la entrada, vos hablaste de la pata competitividad, pero queda otra pata que la conversamos con Lucas, que es muy importante y donde todavía tenemos desafíos, que es en financiamiento. Y él me comentaba algunos desafíos puntualmente que en su sector estaban viendo o puntos a resolver o caminos que nos falta empezar a emprender como país para que algunas actividades dinamicen más, ¿no? Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Wow, me quedé en realidad pensando en tus palabras sobre la competitividad y de un comentario que me hizo alguien de izquierda en las redes, que me dijo: ojalá que se puedan importar viviendas, así te cagás fundiendo, porque hoy estamos digamos, politizados. Muy coherente ese muchacho, por favor. Pero yo, ¿sabés qué le contesté? Quédate tranquilo que ya se pueden importar viviendas de China, así que también vamos a tener que competir. Bueno, yo creo que a todas las industrias nos llega el Uber, ¿sí? No hay ninguna duda de eso. Creo que pensar que vamos a seguir construyendo ladrillo a ladrillo como hace 200 años en el futuro, con mano de obra como lo hacemos hoy, donde se podía hacer porque la mano de obra era muy económica y sin tecnología, pero pensando en querer producir y que la gente pueda tener mayor acceso a la vivienda en Argentina, indudablemente vamos a tener que cambiar los métodos y en ese cambio, indudablemente, hace falta financiamiento, porque sobre todo hoy quienes más necesitan vivienda en Argentina es la clase media,
¿sí? De alguna manera la clase baja resuelve la vivienda a través de la construcción de una pieza, una habitación, arriba de un terreno de un familiar. En el caso de la gente de muy bajos recursos, creciendo, digamos, en las villas miserias. La gente del ABC1 no necesita financiamiento, pero la verdad que hoy, de los 3 millones de viviendas que hacen falta en Argentina, casi 1,5 millones sí corresponden a la clase media o lo que va quedando de la clase media argentina que necesita financiamiento. La realidad es que tuvimos un veranito de créditos el año pasado. En cuanto se acomodaron las tasas, apareció el crédito hipotecario y antes de que ganara Milei, yo hice un videíto en donde le decía, bueno, si ganas Milei, me pongo a disposición para que no cometamos los errores del pasado. Y la verdad es que cuando vos generás crédito en Argentina, en un mercado que está ávido de financiamiento por el hecho de que no hay, ¿sí? Enseguida tenés gente tomando crédito que sale a comprar. Ahora, si al mismo ritmo que vos le das crédito a la demanda, no le das crédito a la oferta para empezar a producir, rápidamente, ¿qué pasa? Suben los precios. Entonces, lo que aparentemente parece una muy buena medida, que es tener crédito para la clase media en la Argentina, se transforma en un arma de doble filo, porque en realidad generas un veranito que hace que los precios suban artificialmente, porque ahora apareció el crédito, pero no llegas a dar la vuelta para que empiece la oferta a generar mano de obra, empleo y producción. Entonces, yo tuve algunos intentos de llegar con esto al gobierno nacional. Y bueno, por supuesto, en esta política del gobierno nacional, que está muy enfocado en la macroeconomía, dijo, quédate tranquilo, nosotros acomodamos la macro y después ustedes, los bancos, el mercado, se tienen que ocupar de resolver eso. No obstante eso, nosotros hemos venido trabajando los últimos meses en distintos proyectos que sean aptos para la línea desarrollista, para generar oferta. Yo creo que así es como desarrolla el mundo. Eso debería ser el camino por el que deberíamos intentar ir post elecciones de medio término y obviamente para que eso suceda necesitamos que las tasas se acomoden, porque están todas las carpetas presentadas, pero indudablemente que hoy a este nivel de tasas no hay forma de poder avanzar con ningún proyecto. Pues sabes, Lucas, que una cosa que también te quería preguntar, que es un poco una visión sectorial de tu sector del inmobiliario y la construcción, porque algo que me llamó mucho la atención, al menos a mí, cuando yo analizaba el resultado de Provincia de Buenos Aires desde una mirada más macro, yo veía, ok, el estimador mensual de actividad económica, no el dato de ayer que dio muy bien, sino el anterior hasta el mes de julio, te daba que desde que Milei había arrancado el gobierno hasta el dato de julio de 2025, la economía había subido un 3%. Pero cuando yo bajaba dos subsectores, que eran la industria y que era la construcción, la historia no era la misma del más 3%. En el caso de la construcción estábamos en un menos 20%. Entonces, yo por un lado intentaba analizar un poco el resultado electoral y decía, bueno, che, mirá, le golpeaste a dos sectores que son trabajo intensivos, no esperé después en la elección que te pongan una medalla. Entonces, ¿qué me podés, independientemente de esa visión, qué me podés contar de cómo está el sector tuyo y cómo fue transitando este último tiempo? Sí, perfecto. Bueno, a diferencia del resto de los sectores, el sector desarrollista en Argentina y específicamente en Córdoba se derrumba, ¿sí? ¿Escuchan? Se derrumba desde el año 2011. Nosotros medimos a través del índice SEDUC, el índice de la Cámara de Desarrollistas de Córdoba, con un índice propio, anónimo, que construye Gastón Utrera, la consultora de Gastón, Economic Trends, que nosotros publicamos los 46 socios de la Cámara ininterrumpidamente todos los meses las ventas de lote barrio cerrado, lote barrio abierto, departamento de 1, 2, 3 dormitorios, viviendas, oficinas, locales comerciales. Somos la única Cámara de Argentina, la de Córdoba, que tiene este índice propio
Y nosotros tenemos medido desde el año 2011, base 100, mes a mes, cada uno de los productos. Y desde el cepo al dólar de Cristina en el 2011, nuestra industria se cae. Nosotros, cuando empezamos con este índice, decíamos, bueno, qué lindo alguna vez poder publicar y contar que esto sube. Y la verdad que siempre lo sostuvimos, a pesar de que llevamos 14 años de caída ininterrumpida. Y como representante del sector, yo, que hace más de 20 años que estoy en la industria, cuando yo entré en el negocio de real estate, miraba quiénes eran los grandes jugadores de real estate en Córdoba, en Argentina, por supuesto, en Córdoba, y yo veía 15 desarrolladores importantes de Córdoba hace 20, 25 años atrás. Hace 10 años veía 10 jugadores, ¿sí? Hace 5 años ya veía pares, 4 o 5, y hoy quedamos 3. Entonces, a ver, el tema es, y la exposición de decir, che, muchachos, ojo con lo que está pasando, ¿no? Esto, porque nosotros somos los generadores de viviendas, somos los generadores de hogares, somos los generadores de mano de obra, de producción, de trabajo. Nuestra empresa hoy es el mayor consumidor de hormigón elaborado del interior de la Argentina, mayor consumidor de hierro, mayor generador de empleo directo en la construcción, pero si esto sigue así, nos golpean la puerta a nosotros, somos el próximo. No sé a quién le van a vender hormigón, a quién le van a vender hierro, a quién le van a dar un crédito. En ese sentido, por eso creo que es muy necesario que más allá de quién le toque gobernar, que entendemos que la situación es horrible, ¿sí? Y que cuando me dicen, che, ¿por qué te expones tanto teniendo la empresa que más vende en el interior de la Argentina para contar lo que pasa? Es que nuestra compañía, en un país destruido, no vale nada. O sea, ¿de qué me sirve una empresa, una gran empresa? A ver, ¿quién querría ser desarrollador en Venezuela? Nada, no vale nada un desarrollador en Venezuela. Bueno, yo creo que esa es la situación que creo que de alguna manera tenemos que hablar y sentarnos todos. Por eso venimos trabajando con la gente acá de las ALICs, de las SGR, de los bancos. Estamos tratando de, en Buenos Aires, hace poquito salió el dato de un desarrollador muy grande, de Consultatio, que absorbió, que compró una desarrolladora de las más grandes en Buenos Aires, y cuando yo le consulté al dueño por qué había vendido, dijo, porque no tengo acceso a financiamiento y si no tengo crédito ya no puedo desarrollar. Así que, nada, creo que si Argentina sale bien, vamos a ser socios estratégicos, mercado de capitales, bancos, gobiernos, porque tenemos que trabajar mucho, no es solamente una cuestión nuestra, sino que necesitamos eficientizar para ser competitivos, necesitamos permiso de edificación más rápido, necesitamos ser competitivos en cuanto a los costos, el tiempo es plata, y si nosotros nos demoramos mucho en las gestiones, somos caros para que el comprador acceda. Sí, bueno, tenemos desafíos gigantes por delante, ¿no? Y en conjunto nosotros también les cuento que estamos construyendo hoy un centro comercial de los más importantes en construcción hoy en el interior del país, que es una inversión de unos 100 millones de dólares, y estamos estructurando, intentando estructurar un financiamiento para parte del proyecto, y bueno, y también poner sobre la mesa lo difícil que es obtener financiamiento en Argentina para la industria, ¿no? Porque acá estamos hablando de una industria. Nosotros construimos un centro comercial, pero que en realidad va a tener o va a generar más de 1000 empleos directos, ¿sí? Y así todo, siendo dueños de la tierra, teniendo capital propio, teniendo inmuebles para garantizar y todo, hoy en Argentina estructurar financiamiento es muy complejo todavía. Excelente. Bueno, ya nos quedan 9 minutos, entonces me parece que lo dejé un buen rato tranquilo a Esteban, me parece que va a tocarle salir de vuelta a la cancha. Y una cosa que yo pensaba es, ok, bueno, en este estancamiento que vemos en algunos sectores, en esta problemática de competitividad, creo que tenemos que ir a hacernos la pregunta más incómoda de todas en nuestra profesión, que es, bueno, este régimen cambiario, este nivel de tipo de cambio real, ¿nos sirve, no nos sirve, es sostenible, no es sostenible, es deseable? ¿Qué podemos? Porque me parece que es incluso la principal fuente de ansiedad esa hoy en día, ¿no? Bien,
Déjame hacer un comentario preliminar para matizar un poco lo de Lucas en una actividad de la construcción que probablemente sea de los sectores que está, digamos, con un nivel de actividad más bajo desde el punto de vista de lo que cayó versus lo que recuperó. Despacho de materiales en 2 años, 23-24, cayó 30%, recuperación 7, está 25 abajo. Y la actividad de la construcción debe estar menos 20, menos 25. Pero maticémoslo para poner luces y sombras, digamos, en el escenario económico argentino. Vos bien, Julio, dijiste, la actividad hoy está 3% arriba que en el arranque del gobierno de Javier Milei, eso es así. Dibujó una especie de V corta, finalmente. Yo digo, es una ilusión óptica, porque después hablo con Lucas, ¿de qué V corta me hablas, Esteban? Es verdad. Digamos, hay una economía que a nivel sectorial se quiebra, pero tan importante es matizarlo que lo que bien describía Lucas convive con el mejor julio en 25 años en escrituras en la Ciudad de Buenos Aires y el mejor año en más de una década, con créditos hipotecarios que empiezan a salir desde niveles muy bajos. Hablaban de financiamiento. El crédito a PBI, sector privado, por lo menos los últimos 15 años, es 10%, la región es 55%. Pero este problema no nació hoy, ni ayer, ni antes de ayer. ¿Saben cuánto había llegado en el 2023 el crédito al sector privado a PBI? 4. ¿Saben cuánto está hoy? 8. Entonces, cuando uno lo pone en perspectiva, estaban 10, me fui a 4, hoy está 8. ¿Cómo es el crédito? ¿Inexistente? Claro que es inexistente. Pero duplicó en 1 año y medio. Y yo tengo varios conocidos que pudieron comprar con crédito hipotecario, y ahí está el récord de escrituras en 25 años en la Ciudad de Buenos Aires. Hay que matizar, me parece importante para entender lo que está pasando a nivel económico, en la cual conviven, fíjense, primos hermanos. El mercado inmobiliario entre el 2019 y el 2024 o 2023 era o estaba en un velorio, y la actividad de la construcción estaba de fiesta, donde la brecha cambiaria dejaba el costo en mínimos y todo el excedente monetario de los desequilibrios macro iban directo a la actividad de la construcción. Entonces, cuando uno empieza a normalizar, esa caída va a ser mucho más grande, y eso es lo que está pasando también. Y hoy se invirtió estos primos hermanos. Y el mercado inmobiliario, dice Esteban, estamos muy bien. Y ni hablar contra 3 años atrás. Y yo tengo muchos clientes en la construcción, fabricantes de materiales, Esteban, estamos muy mal, y ya lo sé. Digamos, para poner un poco en perspectiva, en esa economía que te da más 3, pero hay sectores que están más 11, más 12, más 20. Patentamiento de motos está 40% arriba contra el año pasado, y el año pasado ni cayó, 13% arriba del 2023, que el 2023 fue el año de los desequilibrios macro, plan platita, anabólicos. Entonces, hay que matizar en esta heterogeneidad de una economía que se quiebra, para entender lo que está pasando adentro, donde conviven sectores que caen, recuperan parcialmente y empiezan a resentirse, y ahí hay un punto de dolor y un llamado de atención grande al programa económico. Y ahí está la construcción, y ahí está la industria. Pero ahí no está toda la economía. Pero obviamente que es un llamado de atención. ¿Por qué? Porque los sectores afectados hoy ya no compensan a los positivos que van por arriba, que son los minería de la vida, oil, gas, servicios financieros, servicios profesionales, real estate, mercado inmobiliario, convive. Luces y sombras. Y ahí hay un último comentario, para no esquivar la pregunta clave. Aparece el tema laboral. Y aparece la psicosis noventista de una economía que está en plena normalización macro y transformación, y yo digo compensada. El desempleo del segundo trimestre fue 7,6%, y el desempleo del segundo trimestre del año pasado, mismo trimestre, fue 7,6%, el mismo. Y la economía está generando empleo neto en el sector privado desde agosto del 2024. En estos 2 o 3 meses va a dar feo por el banquinazo del programa. Pero punto a punto un año de acero, no hay creación neta de empleo. Esteban, no puede ser, en mi sector no paran de echar. Bueno, en tu sector, en el de él aguanta, él toma. Y ahí está la amortiguación. No sale en B corta el empleo. Queda anémico y es un llamado de atención. Pero no hay un proceso de destrucción sistémica de empleo neto. Esto es una crisis nominal, no real. Es una crisis de poder adquisitivo, ahí está el voto. Ahí está la insatisfacción, yo no llego a fin de mes. La tasa de desocupación es 7. Menem asumió con 10 y fue reelecto con 15. Y hoy es 7. ¿Y qué está amortiguando? ¿Cuánta gente trabaja en la industria, Marcelo? Vamos a hablar, pregunta reveladora, y te cedo la palabra. ¿Cuánta gente trabaja en la Argentina? Blanco, negro, público, privado, independiente, todos. ¿Quién me dice? ¿Cuánto? 8 millones dicen allá.
¿Vos, Marcelo? 8 millones, dice Marcelo. Somos 47 millones. 8 millones trabajamos. ¿Cómo? 20%. 22 millones de trabajadores, señores. Blanco, negro, público, privado, casi 22 millones. ¿Cuánta gente trabaja en todos los bloques industriales? 2,8 directos. Casi 3, menos del 14%. ¿Dónde están los amortiguadores de empleo entonces? Levante la mano quién trabaja en servicios, comercios, bancos, ALICS, servicio de educación, de salud, de transporte, logística. Levante la mano. 70%. Hagan este ejercicio en la reunión de su casa el próximo mes. 70% de la economía es servicios. Por eso esto es diferente a los 90. Y ahí está la compensación laboral. Que convive con crisis focalizadas en algunos sectores. Pero la construcción misma perdió 100.000 puestos de trabajo en el sector registrado y ya recuperó 20. Pasa que de 20 y no está recuperando más. Llamado de atención al programa. Banquineando. Y ahora sí la pregunta, pero no hay más tiempo, así que no sé qué va a pasar con el dólar. Bueno. Tenemos hoy en la Argentina un dólar de equilibrio y acá está la gran discusión. Las diferencias de diagnóstico. Y quiero decir que nadie es dueño de la verdad, y mucho menos tiene la bola de cristal. Pero yo estoy barajando el diagnóstico de que este no es claramente un dólar de equilibrio. Este es un dólar de un programa que busca estabilizar, que tiene la necesidad de estabilizar rápidamente, un poco por lo que mencionaba Jorge, esa necesidad política en el marco de un gobierno débil en el punto de partida que encima tiene que ganar una elección. Y ahí está lo que mencionaba antes, tenés un problema de stock no resuelto, no tenemos reservas, y tenemos un problema de flujos, que se fue incrementando. La cuenta corriente negativa, y a eso le tengo que agregar la dolarización de los argentinos. Por eso no es casualidad que en un año tuvimos 3 rescates y medio. Blanqueo, fondo, en el medio del agro, y después Scott Bessent. Entonces ahí hay una oferta que aparece por la cuenta financiera. Este es un programa, cuenta financiera dependiente, porque la cuenta corriente ya no te va a generar dólares, no importa el boom de minería y energía. Los argentinos yéndose afuera, trayendo por Amazon o cruzando Chile, y los importadores te van a sacar mucho más dólares. Entonces, si a esto le agrego que tengo un problema de stock, las reservas todavía siguen siendo negativas, si yo tengo que acumular, y después tengo vencimientos, si en algún momento hay que sacar al FMI de la Argentina y hay que sacar a los chinos con el swap, claramente el tipo de cambio de equilibrio de esa economía está más alto. Después la pregunta es ¿cuánto más alto? Y eso depende del contexto internacional, de la tasa de la Reserva Federal, de los precios de los commodities, de la política en la Argentina. Y vuelvo al ordenador político que necesita este proceso de estabilización. Y obviamente cuanto peor sea el contexto internacional, cuanto peor sean los precios de los commodities, cuanto peor sea la incertidumbre política en la Argentina, en todas sus formas, el tipo de cambio que equilibra esa economía es mucho más alto que el de hoy. Entonces, ese es el punto de partida del lunes, consecuencia de un resultado electoral y de una función de reacción del oficialismo, que va a tener que hacer movimientos y ahí la realidad se va a imponer. Insisto, yo creo que hay fundamentos de qué agarrarse, sólidos, y hay cosas que faltan, y me imagino salidas no traumáticas. Necesito ordenar lo político atrás y hacer los movimientos adecuados adelante en materia económica. Entonces, yo barajo la hipótesis de que hay un movimiento todavía cambiario pendiente para terminar de arreglar eso que está faltando. Bueno, faltan exactamente 8 segundos para que se cumpla nuestro tiempo, así que nadie nos puede culpar de que no administramos bien el tiempo. Así que bueno, yo ya parece que estamos para las despedidas. Quiero agradecer a IAF por la invitación, por permitirme moderar este impecable panel. Y le quiero agradecer a Lucas, a Marcelo, a Jorge y a Esteban por esta disertación de alto nivel que nos dieron y por haberme permitido acompañarlos hoy. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y será hasta el próximo año.